Hola amigos de Contexto. Bueno, pues en estas semanas América Latina se ha visto con mucho movimiento político después de estas elecciones en Venezuela. Justamente este domingo pasado tuvimos las elecciones de El el 27. El 27 Día de de las Madres mayo, aquí. exacto, el Día de las Madres de aquí. El pasado domingo tuvimos las elecciones en Colombia, unas elecciones donde hubo, pues como es costumbre en Colombia, mucha abstención. Votó pues un 50 más o menos por ciento, según los reportes, y donde Iván Duque, el candidato uribista, sacó pues la mayoría de los votos, seguido por Iván Duque sacó un 39, seguido por un 25 de Gustavo Petro, el candidato de la Colombia Humana. Colombia Humana, que es una coalición de izquierdas, exalcalde de Bogotá, muy conocido. La verdad es que conquistó un gran segmento de la población, y lo más importante de estas elecciones no ha sido ni siquiera este 39 de Iván Duque versus 25 de Gustavo Petro, sino que ahora, como no se logró el 50 más 1, nos vamos, o se van ellos, a una segunda vuelta donde tendrán que buscar alianzas, y este panorama de las alianzas está un poquito complicado porque el que quedó en tercer lugar, que es Sergio Fajardo, que tiene pues un porcentaje 23.5. bastante alto, fíjense, casi pegadito a Petro, un 23.5, o sea que está, 1.5 de diferencia, pero ya ajá, está descartado. está descartado, por supuesto, pero ahora en esta segunda vuelta con la coalición, los amarres, se dice que Fajardo podría irse más fácilmente, o gran parte de los seguidores de Fajardo, con Duque y no, 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 con Petro y no con Duque. Mientras Humberto de la Calle y Germán Vargas Lleras. Sí, pues todavía no se sabe por quién tendrían la preferencia, aunque se dice que también Humberto de la Calle también pudiera ser un poquito más cercano a Gustavo Petro que a Iván Duque. De manera que hay un panorama bastante confuso. Solamente son 3 semanas, ¿verdad? Que para las 3 semanas. elecciones Como debería es, ser aquí son 3 meses. sí, 3 meses demasiado, porque entonces se vuelve pues 2 meses, aquello. perdón, 2 meses. Sí. Dos. Sí. Bueno, Deja es un mes para demasiado. allá la toma de posesión. Pero Ajá. en todo caso, estas elecciones en Colombia son realmente, a mi entender, ya las anteriores lo fueron, en el sentido de que la reelección del presidente Santos enfrentado al ex alcalde de Bogotá, Antana Mocus, que ahora apoyó a Fajardo, por eso a Fajardo le llamaban la coalición de los alcaldes, porque él fue alcalde de Medellín, Sí. Fajardo, y gobernador de Antioquia, que es el departamento donde está Medellín. Realmente esto para mí es un salto muy importante, porque la partidocracia tradicional de Colombia queda muy, muy lejos de donde realmente fueron los resultados electorales. Primero, la Unión del Centro Democrático, que es el partido de Uribe, que fundó el expresidente Uribe, muestra su fuerza y la fuerza de esa derecha revanchista y militarista en gran parte, que ejerció el presidente Uribe durante sus 2 mandatos corridos entre el 2002 y el 2010. Es una expresión de la realidad de la polarización política producto de la guerra entre las fuerzas armadas colombianas y las guerrillas en plural durante casi 60 años. Todavía hay una muy grande que queda, que es el ELN, no tan grande como la FARC, pero grande también. Y entonces los dos partidos tradicionales que han dominado casi por 150 años el escenario político en Colombia es los liberales y los conservadores. Los conservadores se diluyeron apoyando a Fajardo. Duque. Es decir, ellos hicieron una alianza con el Centro Democrático de Uribe.
y apoyaron a su candidato, que es un senador joven, tiene 42 años, realmente muy joven. Sí, muy joven. En Colombia no han habido presidentes tan jóvenes en la historia reciente. Y por el otro lado, surgieron, diríamos, dos candidatos, uno de izquierda clara, que era el caso de 41 años. Gustavo Petro, no, ya cumplió 42. Gustavo Petro, que hizo una coalición que se llamó Coalición Colombia Humana, que tiene un programa de transformaciones, sobre todo en el área agrícola. El problema agrícola en Colombia y de tenencia de la tierra es uno de los problemas mayores que existe para el desarrollo de esa gran nación. Uno de los países más latifundistas, ¿verdad? Sí, unos latifundios gigantes. Y un campesinado pobre, paupérrimo, generalizado también, en una sociedad con una gran raíz y raigambre y apego a la tierra. Tú puedes estar en Bogotá, que es una ciudad de 8 o más millones de habitantes, y todo el mundo tiene un campito, una finquita, alguna vinculación con las cabalgatas, los caballos, etc. Sí. Entonces, este es un tema realmente serio. Y la propuesta de Petro es una propuesta bastante innovadora y profunda. No es ni expropiación de tierra, ni una reforma agraria tradicional, sino inducir la productividad de la tierra por un impuesto predial. Eso después lo podemos explicar lo que es, pero es una postura. Petro es un doctor en economía de la Universidad de Lovaina, Sí. parecido al caso de Correa también. Con una carrera política muy dilatada, un hombre, yo lo conozco Un hombre del personalmente, M19. y de muchas cosas más también, pero... Y que se vinculaba al principio un poco con Chávez y esto, pero se ha distanciado un poco. Con de Chávez esta- no, Chávez está muerto. Por eso, que con la El filosofía, chavismo. con el chavismo. Bueno, Pero se ha distanciado ahora, un poco antes de era el esto. comunismo, ahora es el chavismo. Aquí, Sí. ahora la mala palabra en Latinoamérica es el chavismo. Bueno, pero lo que quiero decir es que él mismo se ha distanciado un poco de esto. Sobre todo en la situándose- situación actual. Exacto, en la situación actual, situándose como un estadista, pues con más visión hacia lo que podría ser un funcionamiento entre Estado y propiedad privada. Porque esto se le tiene un poco de miedo en Colombia y En Colombia no, en cualquier lugar. Bueno, pero en el Colombia... capitalismo le tiene miedo a las transformaciones. Sí, claro, y a los cambios, pero esto ha hecho que también pues lograran un mejor posicionamiento en estas elecciones pasadas. Pero entonces, como decía, hubo, aparte del candidato uribista que llegó a amasar la idea de irse en primera vuelta, que fue el joven Iván Duque, con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe, y se hablaba de un 45, 47% de intenciones de voto, al final terminó en un 39%, no llegó a la barrera del 40%, que es el que ellos querían superar. Y por otro lado, Petro siempre se mantuvo en torno al 25, 26, 24 y medio. Ese era el entorno. En este caso, Lo esperado. lo esperado por las encuestas. Entonces, por otro lado, estuvo esta coalición de Fajardo, que es una coalición apoyada por el Polo Democrático, que es un partido de izquierda. Vamos a decir, de izquierda democrática, pero un partido de izquierda que era el partido de Petro cuando ganó la alcaldía de Bogotá. Y otro partido también de izquierda y de ideas transformadoras, que es el Partido Verde, ecologista. Entonces, estas dos fuerzas, más un pequeño movimiento del propio Fajardo, que se llama Progresistas, fueron las que formaron esta coalición que se llama Coalición Colombia. Y evidentemente mucha gente pensaba que iba a poder quizá colarse a la segunda vuelta. Al final las encuestas dieron el clavo. Y el gran derrotado de todo fue el gobierno del presidente Santos, cuyo vicepresidente hasta hace un año, que renunció para hacer campaña, Vargas Lleras, apenas sacó un 7% Cambio de los radical. votos.
Sí. Que no sé realmente por qué se llamaba Cambio Radical, si es el mismo, si es... no, no, que no tiene nada que ver, ese es el nombre del partido. Sí, pero que es El- como chocante, No, porque siendo el de... cambio, el radicalismo en Europa es una corriente de centro izquierda, centro derecha. Sí. El Partido Radical en Chile. Vamos a ver un video que tenemos sobre los resultados prácticamente del 100%, no está el 100%, pero fue en torno a De esto los que últimos quedó, boletines. sí, creo que es el boletín con el 92%. Vamos a ver ese. Tiene 4.153.831 votos. Vargas Lleras, 7,21%, 1.268.143 votos. Seguimos con Humberto de la Calle, 2.04%, 358.795 votos. El voto en blanco ya llega a 312.638 votos. El voto en blanco, el voto protesta, 1,77%. Después está el Pastor Trujillo con 0,39% y los promotores del voto en blanco con 0,31%. Hassan. Después de esos resultados, la pregunta que les tengo es clara y evidente. Muchos desde un inicio empezaron a buscar tempranamente una alianza entre Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Gustavo Petro, pero sobre todo entre de la Calle y Sergio Fajardo para garantizar de esa forma que tuviera una votación más alta y que no tuviera que competir con Gustavo Petro en una primera vuelta. Estos resultados de quedar así, todavía falta más de un 8% por ser escrutado, le puede costar muchísimo a Sergio Fajardo no haberse aliado con De la Calle. De Salud. Pues es que yo creo que con la filosofía que tenía Sergio Fajardo es lógico que no se hubiera aliado con el Partido Liberal, que representa lo opuesto a sus propuestas de limpieza. Entonces tienes razón. Ahora puedes pensar, bueno, el 2% hubiera sido suficiente para pasar a Petro, pero por otro lado le hubiera quitado también apoyos. No, yo creo que está bien. Pero se olvida la gente que De la Calle tampoco quería al principio, despreciaba muchas veces los acuerdos porque solamente los aceptaba si él era el candidato. Porque en un momento en el gobierno se pensó que De la Calle podía Permítame, ganar. Salud, un minuto. Ya volvemos, Silví. José Fernando, en este momento en Corferia se está hablando el registrador nacional y vamos a escuchar lo que nos está contando. Segunda vuelta. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha cumplido. Se instalaron todos los puestos y mesas de votación, funcionaron desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Los colombianos pudieron depositar sus votos y tenemos en preconteo procesados a las 5 de la tarde el 91,68%. En los próximos minutos continuarán los boletines para llegar con un porcentaje más avanzado. Muchas gracias. De Colombia, le queremos preguntar qué está pasando en materia. Hasta el momento pasa Gustavo Petro a la segunda vuelta, Sí. muy seguido, muy cerca, con con un punto 30 de diferencia. Sí. Sí. Es el registrador nacional del Estado Civil, Claudia, que está efectivamente dando sus declaraciones, afirmando que la registraduría ha cumplido en todo este proceso electoral y lo que queda claro también es entonces es que habrá segunda vuelta, ¿no? Habrá segunda vuelta, así ya está determinado con el 91,68%, pues la tendencia ya de la segunda vuelta es totalmente ya irreversible. Sí, y lo que queda por determinar ya con certeza en esto que queda del conteo de los votos es quién pasa a esa segunda vuelta a competir con Duque, si es Gustavo Petro o Sergio Fajardo. En este momento está pasando Gustavo Petro con 25,02%, seguido por Fajardo con 23,63%. Estamos a menos de 2 puntos porcentuales, entonces toca esperar todo el conteo para ya poder tener la absoluta certeza de quién va a ser esa persona que va a competir, ese candidato que va a competir con Iván Duque. Sin lugar a dudas. Eso significa que si gana Petro, entonces no hay fraude, pero si gana Fajardo hay fraude. ¿Cómo nos comemos esto? Es decir, si gana Petro, entonces ya no hay fraude, ¿no? Y se pueden volver los de las 4:30, pueden ir a celebrar, pero si le pasa a Fajardo, entonces ¿qué? Eso del fraude era ciencia ficción, ya lo tenemos claro en este momento. Está muy difícil que Sergio remonte la diferencia, que en este momento es de menos de 150.000 votos, pero ya falta menos del 10% por escrutar. Yo creo que se va a reducir un poco más la diferencia. Pues mire, usted que está hablando... Muy bien, amigos, ahí veíamos un reportaje de RCN, que es Radio Caracol Nacional, una de las grandes cadenas de radio y televisión en Colombia,
donde analizaban ahí los resultados con un 92% de el voto ya escrutado. El resultado final fue prácticamente idéntico. No sé por qué esperaban que pudiera haber un cambio mucho más radical. Nunca lo hay, de hecho. Nunca lo hay a ese nivel, con 80 o 90% de los votos contados. De hecho, siempre incluso desde el primer boletín en la mayoría de las elecciones se da que se mantiene la proporción, es increíble. Bueno, puede cambiar porque el primer boletín regularmente son con un 2 o un 3%, pero ya cuando rumba más del 20, el 30%, son tendencias que se ajustan. ¿Cómo terminó? Terminó con Iván Duque, un 39%, con 7,5 millones de votos. Gustavo Petro con un 25%, con unos 4,850,000, casi rozando los 5 millones de votos, y Fajardo con un 23,5%, con un 1,5% de diferencia con Petro, con unos 4,5 millones de votos. Fueron 350,000 votos de diferencia, pero esas son las reglas del sistema. La regla del sistema en México es distinto. Por ejemplo, en México, si fuera el sistema mexicano, Duque hubiera ganado ya y fuera presidente. Porque gana el que tenga la mayoría simple y punto. Y este es el 50 más 1. Ese es el sistema que se ha venido progresivamente instaurando en América Latina como una forma de asegurar que las mayorías nacionales sean las que ganen. El candidato con más de un 50% sea el presidente. Y esto ha llevado a la formación de las coaliciones. En muchos países lo hemos visto, en unos ha dado resultados, en otros no. Se dice, en este mismo reportaje se hablaba de que si pues Fajardo hubiera hecho una coalición, pues se hubieran unido. Sí, bueno, pero el dos. problema fue que, como decían los analistas, si Fajardo se aliaba con el candidato liberal, que es uno de los elementos fundamentales de Fajardo en su propuesta era es decir, la lucha contra la corrupción, la educación y la lucha contra la corrupción, que es endémica en Colombia. Si nosotros creemos que aquí hay corrupción, vayan a Colombia para que ustedes vean lo que es la corrupción. Entonces, ese factor de limpiar la vida política y aliarse con el Partido Liberal era tirar todo por la borda. Entonces, como decía uno de los analistas, si ahora termina el Partido Liberal con un 2% y Sergio Fajardo con un 23,5%, eso no era sumable, porque no era así. Entonces ya estamos en un escenario de segunda vuelta. Pero ellos estaban negociando, porque ellos asumen que él se podía... Los tres. Había una propuesta, Fajardo, Petro y de la Calle, que formaran una sola coalición. Se habló... No, de hecho hubieran ganado de Calle. Bueno, no sé si hubieran ganado en primera vuelta, no creo. Sí. Porque es que no se suman. No se suman. Claro, porque incluso muchas personas, muchos electores esperan la segunda vuelta, de hecho, y dicen voy a votar ahora por y luego cambian. También eso es un caso que Miren el caso de Francia, que fue quien se inventó este sistema. Macron sacó un 23% en la primera vuelta y terminó con un 65 o 66% en la segunda vuelta. No es tan predecible, las cosas no son tan predecibles. Vamos a ver, aunque aparenta que Petro puede tomar la delantera por las posibles coaliciones, no es tan predecible como parece. Tampoco sabemos qué va a pasar con Germán Vargas Lleras, quien es del partido de Santos, que acuérdense que Santos y Uribe ahora mismo no están tan amiguitos, que digamos, ¿verdad? Son de derecha, entonces, los dos, uno de extrema derecha y otro de derecha un poco más moderada. Pero bueno, y Santos fue ministro de Defensa. Claro. Durante los casi 8 años de Bueno, pero de es que Uribe. Santos fue el candidato de Uribe. Lo que pasa es que después que se instaló en el poder, pues... Él tenía su agenda. Y Uribe quería controlarlo. Bueno, yo no sé qué pasó ahí, pero... Yo sí sé, yo que viví 3 años ya y los conocí a todos. Conocí inclusive a Petro, yo lo invitaba muchas veces a la embajada. Y iba. Mira, Julio, ¿no te llama la atención que de los 4 candidatos son personas jóvenes? Fíjate que, y en Colombia... No, bueno, el más joven es, Petro no está joven, Petro tiene 58 años. Petro de la Calle 58. tiene casi 70. De la Calle, pero yo te digo de los 4 que salieron. Y Fajardo debe andar igual o un poco más que
que Petro. Un poco más, o sea que no es tan joven entonces. Bueno, 59, 60, por ahí. Sí, 62. pero ya una persona que pasa de 55 años no es tan joven. Un jovencito es Duque, que tiene una carrera como senador bastante exitosa y bajo la sombrilla y la protección de Uribe. Hay un video que tenemos que se llama ¿Qué pasaría si gana Duque? Vamos a pasarlo, es el video número 3, Indiana. Vamos a ver este video para que la gente tenga una idea. Y después, si da tiempo, hay otro sobre Petro. ¿Qué pasaría si Petro gana? En el caso de que Iván Duque ganara la presidencia, ¿qué sucedería? Reforzaría la industria minera, promoviendo la deforestación y muerte de los ecosistemas de las selvas colombianas. Daría prolongación en la apropiación y desigualdad de las tierras por parte de los terratenientes, empresarios y grupos al margen de la ley. Promovería el proyecto para acabar con la tutela, herramienta fundamental de los ciudadanos al ser vulnerados sus derechos. La edad de pensión no bajaría, se haría lo posible para incrementar los años y si la persona fallece, el dinero no sería traspasado a su cónyuge. Los recursos para la educación pública bajarían. Se reforzaría el sistema privado con créditos en el ICETEX. El servicio militar sería obligatorio. No habría posibilidad de decidir voluntariamente si se quiere presentar. Se daría propiedad a la inversión extranjera, quedando relegados en el territorio a ser mano de obra barata y tercerización laboral. Sería condenable el consumo de psicoactivos, aboliendo la dosis personal. Y por último, y no menos importante, el intento de desarticulación de los acuerdos de paz. Bueno, ahí veíamos algunas cosas acciones que tomaría Petro. Que ha prometido Duque continuaría con el reforzamiento de la industria de extracción de petróleo y de carbón, lo que podría tener un efecto en los ecosistemas en Colombia. Habría algunos cambios, no en el sentido progresista, sino lo contrario. En el sistema educativo se reforzaría la educación privada y se reforzaría, diríamos, un sistema de seguridad social aún más desigual. Esto quiere decir que Duque, como sucedió con Uribe, son la expresión de la alta oligarquía colombiana y de los intereses de la banca, de los negocios del sector salud, de los negocios del sector de pensiones, etcétera, y de las mineras, la industria extractiva que en Colombia es fundamental. Por ejemplo, Fajardo y tanto Petro también planteaban, uno más acentuado que otro, cambiar ese modelo productivo por un modelo que fuera más dirigido hacia la productividad de la agricultura colombiana, y no es deshacerse de la industria extractiva, pero no darle la prioridad en cuanto a las acciones que vengan desde el gobierno. Tenemos que ir a una pausa y regresamos de inmediato. Hoy es el domingo 27 de mayo del año 2018 y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con las elecciones presidenciales de Colombia. El día de hoy se ha efectuado la primera vuelta de los comicios presidenciales en Colombia. A
continuación le presentamos los resultados. Con casi el 100% de las actas computadas, el candidato Iván Duque lidera la elección, con un 39,11% de los votos. Gustavo Petro da la sorpresa y se posiciona en segundo lugar. Petro obtiene un 25,10% de los votos. En tercer lugar se encuentra Sergio Fajardo con un 23,77% de los votos. El candidato oficialista Germán Vargas obtiene tan solo un 7,25% de los votos. Estos resultados nos indican varias cosas. En primer lugar, los electores han castigado fuertemente al oficialismo, mandándolo a un cuarto lugar. El actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tiene un nivel de aprobación inferior al 20%. Su candidato, Germán Vargas, ha obtenido tan solo un 7% de los votos. Iván Duque, candidato del expresidente Álvaro Uribe, se posiciona como el favorito para ganar la segunda vuelta el próximo 17 de junio. Iván Duque ha logrado ganar las elecciones por dos razones principales. Por un lado, lo ha favorecido el enojo social con el actual gobierno, y por el otro ha logrado capitalizar el miedo de un gran sector de los colombianos, que temen la llegada de Gustavo Petro al poder. Iván Duque tiene tan solo 41 años, y de ganar se convertiría en uno de los presidentes más jóvenes que ha logrado tener ese país. El expresidente Álvaro Uribe, sin lugar a dudas, es el mayor impulsor de la carrera de Iván Duque. De ganar las próximas elecciones, la duda que surge en los colombianos es sobre quién realmente gobernará en el Palacio de Nariño, Duque o Uribe. Gustavo Petro, por su parte, ha logrado pasar a la segunda vuelta. Esta es la primera ocasión en que un candidato de izquierda logra pasar a la segunda vuelta desde hace mucho tiempo. También es interesante mencionar que la izquierda en Colombia ha logrado obtener una votación histórica gracias a la candidatura de Gustavo Petro. La pregunta es, ¿quién podrá lograr ganar la segunda vuelta? ¿Iván Duque o Gustavo Petro? El factor decisivo lo hallamos en los votos que ha obtenido el tercer lugar, Sergio Fajardo. Si Petro logra sumar los votos que obtuvo Fajardo en la primera vuelta, sin duda se convertiría en el próximo presidente de Colombia. El próximo 17 de junio, los colombianos podrán elegir 4 años más de uribismo con Iván Duque o en su defecto votar por Gustavo Petro. Por su parte, el reto de Gustavo Petro lo hallamos en intentar convencer a la sociedad colombiana que no es un peligro para su país. En conclusión, el próximo 17 de junio la izquierda podría hacer historia en Colombia, un país históricamente inclinado a votar por la derecha. Sin embargo, tenemos que reconocer que al día de hoy, el favorito para ganar las próximas elecciones en Colombia es sin duda Iván Duque. El reto de Duque consiste en tratar de convencer a sus electores que realmente él es el que va a gobernar por los próximos 4 años y no Álvaro Uribe. Debemos de recordar que un sector de la sociedad colombiana lo que menos desea es precisamente volver a ser gobernado por el expresidente Álvaro Uribe. También es cierto que un sector de la sociedad colombiana cree que votar por Gustavo Petro es avalar en los hechos al gobierno de Venezuela. Por tanto, el fiel de la balanza será sin duda el candidato Fajardo, quien se quedó con el tercer lugar. Si Petro logra hacer una alianza con Fajardo, muy posiblemente se podría convertir en el próximo presidente de Colombia. Debemos de recordar que no siempre el que gana en la primera vuelta gana en la segunda. Muy bien, amigos, ahí veíamos este buen reportaje de, Excelente reportaje. de este productor de videos en la red mexicano, bastante objetivo, en el cual reflejaba el dilema al cual se enfrenta en la segunda vuelta la sociedad colombiana. El que va a decidir qué va a pasar en la segunda vuelta, si va a ganar el que quedó en primer lugar, que fue Iván Duque, o por el contrario, Gustavo Petro, podría ser el ganador, es el que quedó en tercer lugar, que es Sergio Fajardo, y los partidos que componen esa coalición. Porque no olvidemos que lo de
lo de Fajardo y muchos otros, con excepción de, bueno, también Duque es una coalición del Partido Conservador con el Centro Democrático de Uribe. Pero los partidos que conformaron el apoyo más importante de Fajardo son partidos de izquierda. Por eso es que yo no pienso que se alíe con Duque. El Polo Democrático, que fue el partido que surgió de la pacificación del M-19, fue el partido del cual fue senador Duque. Petro. Gustavo Petro. Cuando yo estaba de embajador allá, él era senador. Y él fue el que denunció el caso de los falsos positivos de Gustavo contra Petro. Uribe. Contra Uribe, evidentemente, contra el gobierno de Uribe. Y después fue electo alcalde de Bogotá, que es la alcaldía más grande. Fíjense que... Yo creo que ahí tuvo también problemas con Uribe durante la alcaldía de Bogotá. No, ya ahí fue con Santos. Ya ahí fue con Santos. Sí. Porque él fue repuesto en la alcaldía. Él abandonó la alcaldía y fue repuesto en la alcaldía. Él fue depuesto por el gobierno, después fue repuesto. Eso te digo. Por una decisión judicial. Sí. Entonces, él hizo mucho énfasis al gasto social, porque en Colombia las alcaldías tienen mucha incidencia en el gasto social, en educación y en salud. Sí. Entonces él concentró, en vez de infraestructura, de hacer obras y esto, concentró mucho su acción en la parte del gasto social. Como es su propuesta de campaña, es decir, fortalecer el combate a la pobreza y los servicios sociales en Colombia. Particularmente haciendo una reforma profunda del sistema que aquí llamamos de RS, allá se llaman EPS, y del sistema de pensiones basado en capitalización individual. Entonces, esos dos partidos de tres que conforman la coalición de Fajardo, la coalición llamada Coalición Colombia, son el Polo Democrático, que evidentemente tenderá o va a tender, creo yo, a apoyar abiertamente a Petro, en base quizá a algunas negociaciones, a algún acuerdo. Acuérdense que Petro salió del Polo. Sí. Y el Partido Verde, que es un partido medioambientalista y ecologista, que también es un partido que puede situarse, digamos, en el espectro de la izquierda social, vamos a llamarla. Entonces, solo quedaría que va a ser él, Petro, Antanamocus, que fue otro alcalde de Bogotá, que fue el que inició toda la reforma de la ciudad, y los miembros del Partido Verde, ¿qué van a hacer? Si van a quedarse neutrales, a Uribe no lo van a apoyar, es decir, a Duque, eso délo por seguro. No olviden que Fajardo ganó en Bogotá, fue el más votado en Bogotá. Sí. En el segundo lugar quedó Petro. Petro, su voto es más popular, el voto de Petro. Entonces, hay dos alternativas: o no llaman a votar a ningún candidato y hacen, diríamos, una libertad de voto. ¿Podrían separarse la coalición de Fajardo? No separar. Cada partido tiene su propia autonomía. No, pero yo me refiero a la coalición que encabeza Fajardo. ¿Podría apoyar a unos, podrían apoyar a Duque y otros podrían apoyar? No, a Duque ninguno. Ninguno. No, seguro que no. Nadie. Entonces, vamos a llamarlo de esta manera. ¿Podrían una parte apoyar a Petro y otra parte quedarse neutrales? Sí. Podrían hacerlo. Sí. Sí. Pero es que como quiera, Fajardo tiene un porcentaje muy alto, que si se suma a Petro... Gana. Bueno, si tú sumas el 25 con el 23,5, te da 48,5. Prácticamente bordando el 50%. Sí, pero acordémonos que ya en la segunda vuelta no hay que tener un 50. Sí, claro. Hay que Son dos. Hay uno que tiene que tener un 50. Bueno, depende. No hay manera que uno quede con 47 y otro con 42. Es verdad. No es posible. Es verdad. O sea que como quiera tendría que tener. Es el que más saque, pero el que más saque tiene un 50. Nada más son dos. Si son dos, uno va a tener el 50 o más. Bueno, vamos a ver. Vamos a la pausa y volvemos.
Revisamos las informaciones. Los venideros comicios presidenciales en Colombia han avanzado con tropiezos. Esto debido a la cantidad de denuncias que ha recibido el Consejo Nacional Electoral de ese país. Esto por posible fraude electoral. A pesar de ello, el cronograma continúa y los ciudadanos se preparan para elegir un nuevo presidente el día de mañana. Analizamos más sobre el tema con nuestro compañero Jorge Questoso. Te saludamos, Jorge. ¿Cómo está el ambiente a horas del inicio de las elecciones en Colombia? Marcela, a solo 14 horas de que 36 millones de colombianos que están habilitados para votar puedan ir a sufragar, hay varios aspectos porque esta elección es sumamente importante en la historia del país. Primero, es la primera que llega luego de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, que prácticamente han estado durante 60 años en conflicto, algo absolutamente inédito. Un marco también importante es, en el día de hoy, la agencia de noticias Associated Press y también el New York Times reporta de que se ha sabido que cables del Departamento de Estado norteamericano han podido ligar la relación que ha tenido o que habría tenido Álvaro Uribe con los narcos durante su presidencia. Y Álvaro Uribe es quien ha elegido como candidato de su partido a quien está liderando las encuestas, que es Iván Duque de El Encuentro precisamente. En ese sentido, Iván Duque entonces puede estar llegando muy manchado por esta confirmación de que de alguna forma está representando un historial de una relación de Álvaro Uribe con los narcotraficantes. Estábamos hablando fundamentalmente de Pablo Escobar, el cartel de Medellín en aquella época, e Iván Duque, el candidato que está primero en las encuestas, además de esta asociación que lo mancha, está manchado por claras denuncias de corrupción con Odebrecht. Esto es una novedad. Por el otro lado, como tú decías, Marcela, aquí se está llegando con dos versiones encontradas. Un país absolutamente dividido, realmente polarizado entre dos opciones que van a ir mañana a las urnas, para sintetizarlo de una manera muy sencilla. Una es la opción, la promoción del miedo, el miedo de cambiar. La cosa es que se mantenga el status quo. El status quo en la política de las propuestas de los candidatos están representados por los dos candidatos de derecha. Estamos hablando de este Iván Duque, que decíamos que justamente los cables del Departamento de Estado ligan a de alguna forma, su mentor con el narcotráfico, y quien había sido el vicepresidente del actual presidente Juan Manuel Santos, que es Germán Vargas Lleras. Ambos han venido pregonando que cambio es sinónimo de miedo, de algo realmente negativo. En ese sentido, han venido vendiendo una cosa que ha venido pasando, Marcela, durante 120 años. 54 familias en los últimos 120 años han dominado la política de este país a través de los partidos tradicionales liberal y conservador. Esta vez surge un candidato progresista que les patea el tablero y se llama Gustavo Petro. Bien, amigos, regresamos a concluir este en caliente prácticamente. Este escenario de lo que... Este análisis en caliente porque fue ayer. Claro, o sea, estamos grabando el lunes 28. Sí. Pero yo tengo aquí un interesante artículo que apareció en el día de hoy en el periódico El Espectador de Bogotá, en el cual dice lo siguiente, analizando las posibilidades de cada candidato. Dice, a pesar que Fajardo se mantuvo lejano y firme ante las insinuaciones de Petro para formar una unión, las bases de los partidos y movimientos que constituyeron la coalición Colombia, por la cual lanzó su candidatura, tienen razones para inclinar a partir de hoy la balanza hacia Petro, exalcalde de Bogotá. En abril, más de 100 líderes del Polo Democrático que apoyó a Fajardo manifestaron su intención de votar libremente por el candidato de Colombia Humana, Petro. Y con la elección de Ángela María Robledo, que es su candidata a la vicepresidencia, Petro se ganó el corazón
de un importante sector de los verdes. En este panorama, aunque los votos de Fajardo no son totalmente endosables, a Petro, la coalición estaría mucho más cercana a Gustavo Petro, mientras que los electores de opinión que representan grupos poblacionales muy diversos tendrían autonomía para elegir. Yo creo que esa es la situación. Ahora falta qué va a hacer Germán Vargas Lleras, que sacó un 7%. Bueno, pero vamos a suponer que se le sumaran a Duque, no es suficiente. 48. Necesitamos, es verdad. Estamos muy cerca uno de otro. Cerquita. Entonces, aunque Duque tiene la gran ventaja, y la ventaja del apoyo de los medios de comunicación, que es algo importantísimo. Yo no había hecho la suma. 39 y 7 son 46. 46. Me equivoqué. Pero eso no es suma matemática. No es suma matemática. Y también hay un trabajo que hay que hacer en estas 3 semanas, aunque muy poco el tiempo, como quiera. Hay que ver un par de debates. Claro. Hay una cosa que ha pasado, ha pasado así como por abajo de la mesa, y yo creo que necesita un programa de por sí. El viernes pasado, ya cuando estaba en el periodo de reflexión electoral, el presidente Santos dijo que Colombia iba a entrar a la OTAN. Ah, sí. Pero eso era una bomba nuclear para América Latina. Que un país latinoamericano que ha sido declarado una zona de paz se entre en la coalición militar más definida y prooccidental del mundo y proamericana. Eso es grave. Bueno, ¿y cómo cambiaría esto frente a estas nuevas elecciones? Bueno, si es Duque seguro que sigue con eso, porque el más proamericano es Uribe, su jefe político. Y si gana Petro, probablemente eso estaría en cuestionamiento. Declinado. No, porque ya él fue y firmó. Habría que ver qué es las opciones que hay que poner. O sea, lo hizo el día antes de las elecciones. Ya es un hecho. Sí, yo pensaba firmó, que era... No, fue y firmó el sábado, el día antes de las elecciones. Sí, precisamente con miras a que ya esto estuviera establecido. Porque yo leí la noticia, pero no vi que ya era un hecho. Pues ya es un hecho. Wow, bueno. Entonces vamos a ver qué pasa en 3 semanas. Vamos antes probablemente del 17 de junio, vamos a intentar hacer un análisis de cuál es la evolución de la campaña para esta segunda vuelta y cuáles son, diríamos, las alternativas más concretas de proyecciones, que uno nunca sabe cuando hay dos. No, además están demasiado cercas, porque es lo que decimos, que si Vargas apoya a Duque, es la suma, están empatados, básicamente. Un poco menos. Si Fajardo se alía está un poco más por encima. Fajardo y Petro estarían, pero es muy poquito Yo creo que Fajardo no va a hacer un apoyo directo, sino que los partidos van, quizás el Partido Verde, el Polo Democrático, que son componentes importantes de Fajardo, van a apoyar. Tú lo asumes porque Fajardo no lo quiso hacer antes, pero es distinto en la primera vuelta, que la gente quiere tener, vamos a decir, su cartera de clientes, de electores. Es distinto ahora, no sé, vamos a ver qué va a pasar con Fajardo. ¿Se ha terminado el tiempo? Bueno, se nos terminó el tiempo, señores, pero vamos a ver, esto es importante. Las elecciones en Colombia es un país grande, muy cercano a nosotros, y que define el panorama político porque son candidatos muy distintos, con agendas muy distintas, y veremos pues cómo afectará esto a toda la región que es la nuestra, porque como decimos, nos vemos más cercanos. Nos vemos más cercanos incluso a lo que es América Central, el Caribe, que lo que es el mismo Caribe solo, por cuestiones de idiosincrasia. Señores, gracias y será hasta la próxima entrega.